siempre la digitalización y la metodología más ágil. Constantemente buscamos oportunidades para brindar un nuevo servicio o experiencia a nuestros estudiantes y no nos detenemos hasta ofrecer el mejor producto. No somos un grupo educativo más. Somos una plataforma líder de educación superior en México. Estamos dispuestos a revolucionar la educación. Y ya empezamos. Es momento de creer que estamos aquí para transformar la vida de nuestros estudiantes, creer que podemos revolucionar la educación. Creemos en la educación como la herramienta para transformar. Este es nuestro propósito. Nos interesa ver a un México con mayores alternativas de crecimiento. Por eso Lotus Education provee alternativas educativas de calidad a diversos sectores, que requiere de un acompañamiento cercano, auténtico y con una experiencia única. En Lotus Education transformamos la vida de nuestros estudiantes a través de programas educativos de alto impacto, que los hagan competentes en el mercado, ampliando sus horizontes y mejorando el crecimiento personal y profesional. Esta es nuestra nueva identidad, un ADN que mantenemos y valoramos a través de 10 convicciones que definen la manera en la que hacemos las cosas. Somos Lotus, somos aventureros, atrevidos y hacemos lo que para otros parece imposible. Los alumnos son nuestro todo. Creemos en la educación como un motor de desarrollo, buscando lo mejor para nuestros alumnos y sus proyectos de vida. Lotus es igual a personas. Nos interesa ver un equipo consolidado y talentoso. Contribuimos con tu desarrollo personal. Pensamos en grande, nos encantan los retos, transformamos desafíos en oportunidades de crecimiento. Hacemos que las cosas sucedan, trabajamos siempre de forma colaborativa, con pasión y compromiso. Optimizamos nuestros recursos, hacemos más con menos, desarrollando proyectos de calidad y rentabilidad. Enfoque total en servicio y experiencia. Servicio al cliente no es un área, es una actitud. Innovación es igual a evolución. Entendemos la evolución como un reto que nos fortalece usando la tecnología a nuestro favor. Espíritu de excelencia. Ser excelentes es parte de nuestro ADN. Siempre hay espacio para hacerlo mejor. Inspiramos para el futuro. Con nuestras acciones, inspiramos a nuestra comunidad para que se conviertan en agentes de cambio. Únete a nosotros para seguir transformando vidas. Somos Lotus. Muy buenos días, les habla Marta López, soy la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia del Campus Bogotá. Es un placer darles la bienvenida a este primer seminario internacional Prevención Odontológica de Cáncer Bucal, organizado por la Universidad Latinoamericana en México, la Facultad de Santa Marcelina en Brasil y la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia del Campus Bogotá. Hoy nos encontramos aquí para explorar y aprender de algunos de los profesionales más destacados en el campo de la odontología. Bienvenidos. Cedo la palabra al doctor Julio César López Domínguez, director general de la Universidad Latinoamericana de México. Muchas gracias, Marta. Qué bonita vista tienes atrás, qué bárbaro. Y mucho gusto a todos los ponentes. Pues bueno, primero me presento, soy Julio César López Domínguez, soy director general de la Universidad Latinoamericana y para mí es un privilegio tener estos espacios. Agradezco mucho al doctor Magaña, quien ha empujado mucho también mi participación en estos foros. Particularmente tengo una atracción por el sector salud. Yo trabajé 18 años en diversos grupos hospitalarios, en distintas posiciones de liderazgo hasta ser director general de hospital en una cadena importante privada con muchos hospitales y tengo una hija odontóloga. ¿Saben? Dicen que no solamente hay que entender a los doctores, y yo tengo una en casa y los quiero mucho. Entonces ella está estudiando en Monterrey, Nuevo León. Pero también creo fervientemente que esta atracción que yo tengo por el sector salud, por haber trabajado tantos años en él, me hace tener un ingrediente especial para poder desarrollar de manera intensiva, diría yo, bueno, una manera mucho más acelerada el crecimiento de nuestra interacción y poder generar un mayor número de alumnado y de programas académicos dentro de la universidad.
Es para nosotros intención crecer a través de estos foros y para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes dando inauguración a este foro tan importante. Dentro de mi andar me di cuenta que, como decía este fundador de Apple, Steve Jobs, que a veces conectas los puntos, ¿no? Yo inicié en el sector académico, mi vida laboral trabajando para el Tecnológico de Monterrey, en una posición muy importante de liderazgo en el crecimiento de las incubadoras de empresas de este sello que hoy es esta institución. Me separé y me fui al sector salud y tiempo después regresé a esta oportunidad en Lotus, siendo director general de la Universidad Latinoamericana y encontrándome con personas como el doctor Magaña, quien cree fervientemente, es un ex alumno de la Universidad Latinoamericana, es decano de nuestra institución y es un creyente del sector y de la importancia que tiene en eso. Y es para nosotros importante resaltar que nuestro cuerpo docente finalmente también debe estar impactado por este tipo de iniciativas y llegar a otros foros. Doy gracias y agradezco a todos los ponentes, expertos que están aquí, Luis Rodríguez, Elide, Cacheli, Albero, Rira, y también a ti, Marta, por su participación, por su entusiasmo. Me encantó desde el diseño, una plataforma muy sólida, una organización perfecta. Ustedes no estuvieron tras bambalina, pero todo fue perfectamente cronometrado con los tiempos y demás. Por eso yo también quiero ser puntual en mi participación. Y pues bueno, quiero reiterarles nuestro entusiasmo por empujar y por crecer este tipo de programas académicos. El doctor Magaña, un servidor y un cuerpo, posteriormente ya conocerán a nuestra rectora Ludivina Herrera, quien tiene una gran trayectoria y tiene también el mandato de desarrollar estos programas en este programa de Ciencias de la Salud dentro de la universidad. Y pues bueno, sé que estaremos colaborando. Yo, otro tema relacionado a internacionalización, pues bueno, estos foros ayudan a contribuir ese intercambio académico, ese intercambio de experiencias. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Colombia, yo tuve una clínica de cirugía plástica y en algún momento trabajé con una odontóloga colombiana que diseñaba sonrisas. Les estoy hablando de hace 10 años, 2012, 2013. Y me di cuenta de la capacidad que tiene Colombia en mucho más adelantado que México. Y esas prácticas que suceden, pues yo las traje comercialmente y medio funcionó, le fue bien, hizo mucho dinero, diseñaba sonrisas. Hoy que regreso a este tema y que tengo una hija que está metida y que quiere ortodoncia y que está, pues siento la responsabilidad de ayudar y de contribuir, no solamente impactar una vida, sino impactar a un colectivo de personas y de alumnos, y pues el intercambio docente y académico es importante. Doy por inaugurado, si les parece bien, este seminario. Agradezco a todos los organizadores, a todos los asistentes, a todos los docentes, expertos, panelistas. Es un gran seminario internacional de odontología, es el primero, esperemos que sea el primero de muchos más. Prevención odontológica de cáncer bucal. Pues está de moda, platicaba con el doctor Magaña esto, y pues siendo las 9:09 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, damos por inaugurado ese seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio César, por esas palabras. Y sí, como usted menciona, tenemos una responsabilidad muy grande en la formación de nuestros odontólogos y de los especialistas que nos acompañan en este primer seminario, que no va a ser el último. Al igual que usted, me permito agradecer a todas las personas que nos han apoyado en esta parte logística del seminario y, claro está, a los ponentes. No queda más que desearles que esta sea una jornada muy participativa, en donde todos ustedes disfruten y aprendan de las diferentes áreas. Lo tendremos, este seminario, en este seminario contaremos con la presencia de 3 ponentes, un ponente de Brasil, de México y de Colombia, y una vez que cada uno de los ponentes termine su presentación, tendremos una ronda de preguntas. Es así como damos la bienvenida a nuestro primer ponente,
al doctor Albeiro Herira. El doctor Albeiro es odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en bioquímica y tiene un doctorado en ciencias biológicas. Actualmente es profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa del Campus Bogotá, a quien damos la bienvenida. Doctor Herira, tiene la palabra. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias a la doctora Marta por la introducción. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la Universidad Latinoamericana de México, a la Facultad de Santa Marcelina y a la Universidad Cooperativa de Colombia por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes la experiencia en el estudio de microbiomas, inflamación y cáncer. Ok, vamos a empezar hablando entonces de lo que es el cáncer oral. Para eso recordemos entonces qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad en donde cualquier célula de nuestro cuerpo crece de manera descontrolada y adquiere la capacidad de invadir otras partes del cuerpo, lo que indica que cualquier célula de nuestro cuerpo es susceptible a generar daños. Esos daños pueden alterar el control del ciclo celular y la célula crece de manera descontrolada y promueve la progresión de los tumores. La cavidad oral no es ajena a esos daños, por lo cual el cáncer oral es una enfermedad donde las células crecen de manera descontrolada en la boca, labios, encías, lengua, paladar duro, garganta, etc. En cuanto a qué sitios de la cavidad oral se alteran con mayor frecuencia por procesos carcinogénicos, de manera general se ha reportado que la lengua, las amígdalas, el paladar, la garganta, se afecta con mayor frecuencia, principalmente en hombres con relación a las mujeres. Ahora bien, estas frecuencias pueden cambiar en las poblaciones dependiendo de los factores de riesgo a los cuales se vean expuestos. Entonces, revisemos rápidamente los datos reportados por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la OMS para Latinoamérica. En la figura del lado izquierdo, ustedes ven la tasa de incidencia para los países de Latinoamérica, en donde se observa que Brasil está dentro de los países con altas tasas de incidencia, con datos mayores a 2.2 casos por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene una tasa de incidencia entre el 1.2 y el 1.5 casos por cada 100.000 habitantes. Y México tiene unas tasas de incidencia del 1 al 1.2 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, si observamos estas incidencias con relación al sexo, se observa en la figura del lado derecho que la incidencia es mayor para los hombres con relación a las mujeres, tanto en Brasil, en Colombia, como en México. Ahora bien, si revisamos las tasas de mortalidad, en la gráfica del lado izquierdo podemos observar los países de Latinoamérica con las tasas de incidencia, donde Brasil está dentro de los países con mayores tasas, con 0.84 casos por cada 100.000 habitantes. Colombia y México tienen tasas del 0.41 al 0.58 casos por cada 100.000 habitantes. Y de la misma forma, si revisemos la tasa de mortalidad en relación con el sexo, la tasa de mortalidad es alta en hombres con respecto a las mujeres en Brasil, en Colombia y en México. En cuanto a algunos estudios realizados relacionados con cáncer oral en Latinoamérica, está este que fue publicado hace 10 días por Guillán y colaboradores, donde varias universidades de México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina analizaron cerca de 2.705 casos de carcinoma escamocelular oral y lesiones orales con potencial maligno. En ese estudio encontraron que el 55.79% fueron hombres y el 44.21% fueron mujeres. En esta población, el 53.2% reportó que no consumía tabaco y el 61.94% reportó que no consumía alcohol. Estos datos son muy importantes porque más adelante vamos a ver que entre los factores de riesgo para cáncer oral está el consumo de tabaco y el alcohol. Sin embargo, en este estudio
curiosamente, un poco más de la mitad de la población reportó que no consumía estas sustancias. Con respecto al diagnóstico, encontraron que en 89% de los casos de la población tenía carcinoma escamocelular oral. El sitio con mayor frecuencia afectado fue el lado lateral de la lengua, seguido por la encía y la mucosa bucal. Adicionalmente, también encontraron que el 18.56% de los casos correspondían a desórdenes orales con potencial maligno, donde el 42.23% fueron leucoplasias, 12.94 eritroleucoplasias y 12.54 fue lichen planus. Ahora, adicionalmente, ellos hicieron estudios de concordancia para ver si esas lesiones orales con potencial maligno se podían relacionar con el carcinoma escamocelular oral y encontraron que en el 87% de los casos sí había una coincidencia entre estos dos tipos de lesiones. En cuanto a los factores de riesgo para el cáncer oral, se ha descrito que se encuentran los factores genéticos que tienen que ver principalmente con la herencia de variantes genéticas en algunos genes responsables del control del ciclo celular. Entonces, se conocen a los genes que controlan la división celular, aquellos que promueven la división celular como protoncogenes, y aquellos genes que detienen la división celular como genes supresores de tumor. Entonces, estos genes son susceptibles a dañarse y cuando se dañan, entonces la célula pierde su control sobre la división y la proliferación celular y promueven procesos carcinogénicos. Otro factor de riesgo asociado es la edad. A medida que envejecemos, nuestras células envejecen. A medida que las células envejecen, son más susceptibles a desencadenar, generar daños y acumular daños. Estos daños pueden ser generados en estos genes que tienen que ver con el control de la división celular. Entonces, a medida que las células envejecen, estos daños podrían relacionarse con procesos carcinogénicos. Por otro lado, también se encuentran factores ambientales, en lo que tiene que ver con las infecciones virales, infecciones por hongos, infecciones bacterianas, lo que indica que en cavidad oral conviven virus, bacterias y hongos en una manera equilibrada, en una forma homeostática, de tal forma que algunos factores como malos hábitos de higiene oral podría romper este equilibrio, esta homeostasis y favorecer el desarrollo de microbiomas patológicos que se pueden relacionar con el cáncer oral. Ahora bien, por otro lado, también tenemos algunos factores de riesgo epigenéticos que tienen que ver principalmente con el tabaco, el alcohol, masticar tabaco, la dieta y algunos enjuagues bucales que contengan alcohol. El punto con estos factores es que la combustión o el metabolismo de estos productos genera moléculas que pueden ser dañinas para nuestras células y esos daños pueden ser causados en esos genes que tienen que ver con el control del ciclo celular. Entonces, si esos genes se dañan, pueden promover procesos carcinogénicos. En este punto quiero aclarar que todos estos factores ambientales que pueden dañar las células van a empezar a generar unas características. Entre esas características o esos daños pueden encontrarse algunas lesiones orales con potencial maligno, como lo vimos anteriormente, como la leucoplasia, la eritroplasia, el lichen plano, entre otros, que si no se toman medidas preventivas o de control, estas lesiones podrían evolucionar hacia un cáncer oral. Ahora bien, ¿cómo estos factores promueven los procesos carcinogénicos? Entonces, la exposición crónica a estos factores de riesgo, como dije anteriormente, puede dañar nuestras células y el daño se puede llevar a cabo principalmente en las moléculas del ADN, en genes como P53. Esta proteína o este gen P53 es muy importante para las células porque esta proteína está pendiente de si la célula tiene o no daños. Cuando hay daños en el ADN, lo que hace esta proteína es impedir que la célula pueda proliferar, deteniendo el ciclo celular. Esta proteína, consecuentemente, va a activar mecanismos de reparación para esos daños generados. Una vez esos daños sean reparados, P53 restablece el ciclo celular para que la célula pueda proliferar. Ahora bien, si esos daños son muy grandes y no pueden ser reparados, lo que va a hacer P53 es activar unas vías de apoptosis o muerte celular programada, porque esa célula no puede dividirse, no debería dividirse,
Y de esta manera P53 garantiza una estabilidad genómica. Por otro lado, están otras proteínas como P16, P21 y PRB, que son proteínas que regulan a otras proteínas llamadas las ciclinas o las quinasas dependientes de ciclinas. Estas proteínas son importantes también porque tienen que ver con el control del ciclo celular. Entonces, daños en estas proteínas lo que van a promover es proliferación descontrolada de unas células, progresión del tumor, pérdida en el control de los procesos de angiogénesis, invasión y metástasis. Entonces, histológicamente uno lo que puede ver es que las células normales van a empezar a sufrir un procesos de cambio generados por estos daños. Podría inicialmente encontrarse unos procesos hiperplásicos. A medida que la célula prolifera y acumula errores, puede empezar a diferenciarse y generar procesos displásicos, evolucionar a un carcinoma in situ y finalmente un cáncer. Ahora bien, como dije anteriormente, entre los factores de riesgo para cáncer oral están la infección por virus, bacterias y hongos. Estos microorganismos hacen parte de lo que se conoce como el microbioma oral, y estos microbioma oral tienen una relación con el cáncer. Inicialmente, entonces, definamos qué es un microbioma. Un microbioma es una comunidad de microorganismos que puede estar conformada por hongos, bacterias o virus y que existen o cohabitan en microambientes particulares de nuestro cuerpo. Y esto lo sabemos porque gracias al desarrollo de plataformas robustas para secuenciación de alto rendimiento, acoplada con herramientas de bioinformática, han permitido en la última década desarrollar diferentes trabajos de investigación para describir los microbiomas presentes en los seres humanos. Esto ha permitido describir los microbiomas del pelo, de las fosas nasales, la piel, la parte genital, el colon, el estómago, el intestino, el esófago y, por supuesto, la cavidad oral. Como pueden observar en la gráfica del lado derecho, la composición y abundancia de esos microbiomas varía y esa variación es porque dependen de las condiciones o del microambiente donde se encuentran estos microbiomas. Con relación al microbioma oral humano, entonces podemos decir que microambientes como la placa supra o subgingival, el paladar, las amígdalas, la encía, la mucosa, la lengua o la saliva, funcionan como nichos en donde pueden convivir virus, hongos y bacterias en un estado equilibrado, balanceado. Ahora bien, factores como estilos de vida, edad, género, respuestas inmunológicas, condiciones médicas, si utiliza o no prótesis, podrían modificar estos microbiomas, haciendo que se altere ese equilibrio y se genere un microbioma patogénico. Y ese microbioma patogénico es el que va a favorecer el desarrollo de patologías en la cavidad oral, como la caries, enfermedad periodontal, cáncer. Entonces podemos deducir que en el transcurso de la vida, esos microbiomas presentes en estos microambientes de la cavidad oral pueden modificarse, pueden cambiar. En algunos casos, estos microbiomas pueden asociarse a estados saludables en personas que no tienen patologías en la cavidad oral. Sin embargo, en otros casos, estos microbiomas podrían modificarse y dar origen a microbiomas patogénicos y asociarse con patologías de la cavidad oral. Entonces, lo que entendemos es que estos componentes en el microbioma oral humano, virus, bacterias y hongos, pueden convivir en un estado equilibrado, es decir, en un estado de eubiosis, y esos estados de eubiosis se asocian con estados saludables. ¿Por qué? Porque esos estados saludables implican que hay una dieta adecuada, un pH adecuado, unos estilos de vida adecuados, unos hábitos de higiene oral adecuados. Y eso favorece una interacción equilibrada entre esos componentes del microbioma. Y adicionalmente favorecen una interacción equilibrada con el hospedero, o sea, con los tejidos. Ahora bien, en el caso en donde estos estilos de vida o control inadecuado de placa dental, alteraciones en el flujo salival, factores de riesgo que rompan ese equilibrio, promueven procesos de disbiosis, es decir, interrumpen esa interacción entre estos microorganismos del microbioma, interrumpen esa interacción equilibrada con los tejidos del hospedero y favorecen la aparición de enfermedades como la caries dental, la enfermedad periodontal, enfermedades sistémicas como la endocarditis, la arteriosclerosis, el Alzheimer, diabetes y, por supuesto, el cáncer.
Una de las enfermedades que con frecuencia afecta a los seres humanos es la enfermedad periodontal. Y la enfermedad periodontal tiene una estrecha relación con los microbiomas, principalmente el microbioma subgingival. Lo que sucede acá entonces es que el microbioma que inicialmente la composición y abundancia se asocia con estados saludables, donde hay una interacción equilibrada de esos microbiomas, puede cambiar por los estilos de vida del hospedero o factores de riesgo como malos hábitos de higiene oral, consumo de dietas cariogénicas, etc. Y esa composición y abundancia de ese microbioma se transforma en un microbioma patogénico, porque favorece el incremento de bacterias, pero principalmente patogénicas, lo cual altera la estructura y la interacción de esos microbiomas. Y lo que va a favorecer es que, o lo que va a desencadenar, es que en ese sitio se desarrollen respuestas inflamatorias que finalmente terminan alterando los tejidos de soporte del diente, como el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento radicular. Entonces, en la gráfica del lado derecho podemos observar un estudio donde se comparó el microbioma bacteriano de personas con enfermedad periodontal y microbioma con personas sanas. Y lo que se encontró es que tanto la composición como la abundancia en esos microbiomas varía. Ahora bien, otra de las enfermedades que afecta con frecuencia a los seres humanos es la caries dental. Y la caries dental también tiene una estrecha relación con los microbiomas, pero en este caso con el microbioma de la placa supragingival. En este caso, lo que sucede es algo similar a lo que pasa en la enfermedad periodontal, es decir, que la composición y abundancia del microbioma que está asociado a salud, donde hay una interacción equilibrada, puede alterarse y cambiar a un microbioma patogénico, porque favorece el incremento de bacterias acidúricas, acidogénicas, que alteran esa estructura, esa interacción entre esos microorganismos. Entonces, lo que se ve es que a medida que la placa va madurando, los microbiomas asociados a salud van siendo desplazados por bacterias colonizadores primarios que generan competencia con esas bacterias y permiten adecuar la zona para que vengan otras bacterias como colonizadores secundarios. Esto lo que va a hacer es que la microbiota empiece a cambiar de bacterias aerobias a anaerobias o anaerobias facultativas. ¿Por qué? Porque la concentración de oxígeno en la placa que va madurando va disminuyendo, así como también el pH va disminuyendo hacia un estado acidógeno. ¿Por qué? Porque esta microbiota va cambiando. Ahora, adicionalmente lo que se ha visto es que con la maduración de la placa, algunos otros microorganismos como Candida albicans también aprovechan e interactúan con estas bacterias. Asimismo, también se ha visto que hay un incremento en la infección por virus. Hay unos virus que infectan a las bacterias que se llaman los fagos y favorecen el establecimiento de una microbiota patogénica. Algunos estudios entonces realizados a partir de secuenciación de microbiomas de la placa bacteriana o de tejidos han permitido establecer algunos biomarcadores bacterianos asociados con procesos carcinogénicos, enfermedad periodontal o cáncer. Entonces, lo que se ha encontrado es que algunas especies conocidas como Porphyromonas catenae, Prevotella histolítica, incrementan en los procesos carcinogénicos, mientras que especies como Capnocitofaga granulosa, Leptotrichia buccalis disminuyen en esos procesos cariogénicos. Asimismo, en la enfermedad periodontal, especies conocidas como Filifactor arboris, Prevotella denticola, Porphyromonas gingivales, Tannerella forsythia, disminuyen en los procesos incrementan en los procesos periodontopatógenos, y otras especies conocidas como Streptococcus mitis, infantis, oralis, neiserias, disminuyen en los procesos periodontales. Y en el cáncer también se ha encontrado que algunas especies bacterianas conocidas como Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum, Haemophilus influenza, entre otros, incrementan en los procesos carcinogénicos, y especies conocidas como Haemophilus parainfluenza, Streptococcus mitis, oralis o Bellonella párula disminuyen en los procesos carcinogénicos. Como dato particular, en estos estudios también se han identificado especies de Candida albicans, Epstein-Barr virus,
algunos retrovirus. Entonces, el punto acá es que efectivamente en esos microbiomas existen algunas especies bacterianas que favorecen la progresión o establecimiento de microbiomas patogénicos y por otro lado existen algunas especies bacterianas importantes para controlar y mantener estados saludables. Ahora bien, la presencia de estas bacterias en la cavidad oral, como todos sabemos, desencadenan procesos inflamatorios y cada vez toma más fuerza la relación entre la inflamación y el cáncer oral. Recordemos entonces qué es la inflamación. La inflamación es una respuesta fisiológica del sistema inmune a daños potenciales como patógenos, injurias o estrés metabólico. Entonces, lo que sucede con la inflamación es que la infección persistente por estos componentes del microbioma pueden alterar la arquitectura de nuestros tejidos, pueden invadir nuestros tejidos, lo que va a ocasionar es una respuesta inmune principalmente innata, donde células como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, emigran a esos sitios donde está la infección y como consecuencia liberan muchas citoquinas proinflamatorias, además de otras citoquinas como las quimiosinas. Las quimiosinas, por su parte, lo que van a hacer es migrar hacia los vasos sanguíneos, ¿sí? Para promover la salida de más células inmunológicas hacia el sitio donde está la infección. Esa quimiotaxis de estas células y esta activación va a promover a su vez la activación de células del sistema adaptativo como los linfocitos T y los linfocitos B, los cuales a su vez también van a producir muchas citoquinas proinflamatorias. Entonces, lo que sucede es que localmente se empieza a generar un microambiente proinflamatorio que es hostil para nuestras células. ¿Por qué? Porque puede generar daños en nuestras células, daños en el ADN. Entonces, la disbiosis oral persistente promueve procesos proinflamatorios crónicos que a su vez son generados por la liberación de muchas citoquinas proinflamatorias. A su vez, una disbiosis oral promueve que en esos sitios también se liberen muchas especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, como el peróxido de hidrógeno o la nitrosamina. Estas moléculas particularmente son muy tóxicas para nuestras células y pueden dañar el ADN. Entonces, esos daños en el ADN, si no son corregidos por las células, pues entonces lo que se va a resultar es una alteración en la arquitectura de los tejidos epiteliales, promoviendo la aparición de hiperplasias, displasias, lesiones orales con potencial maligno y cáncer. Adicionalmente, la disbiosis oral también puede promover modulación o modificación de los genes de nuestras células, bloqueándolos, y adicionalmente también puede modificar la expresión de proteínas. Y si estos daños o estas modificaciones se dan en genes que tienen que ver con el control del ciclo celular, pues esto se puede relacionar con procesos carcinogénicos. Entonces, para terminar, lo que tenemos con respecto a la inflamación es que hay unos factores mitógenos que activan unos factores de transcripción que activan las vías intrínsecas de la inflamación, promoviendo la liberación de quimioxinas, citoquinas, proteasas o prostaglandinas. A su vez, también hay unas condiciones preinflamatorias crónicas que también activan esos factores de transcripción, activando vías extrínsecas de la inflamación. O sea que lo que se va a promover es una inflamación crónica, que a su vez también induce la liberación de otras moléculas proinflamatorias, lo que incrementa la proliferación celular, incrementa la supervivencia celular porque las células bloquean las vías de apoptosis. Esto obviamente promueve la progresión del tumor y se podría relacionar con escape inmunológico. Además, se incrementan mucho las especies reactivas de oxígeno y de hidrógeno, como dije. Esto a su vez dañan los genes en el ADN que tiene que ver con el control celular, generando una inestabilidad genómica y promoviendo el crecimiento, la evasión y la metástasis del tumor. Entonces, como consideraciones finales para prevenir el cáncer oral, para nosotros los odontólogos es importante identificar factores de riesgo que puedan promover la aparición de lesiones orales con potencial maligno y el cáncer oral. Asimismo, tomar medidas preventivas para que esas lesiones con potencial maligno no evolucionen a un cáncer oral y controlar algunos factores de riesgo que promuevan
microbiomas patológicos y asimismo establecer medidas de control para controlar los procesos proinflamatorios que puedan existir. Muchas gracias. Gracias por su intervención, por recordarnos la importancia de estar mirando la boca, de ver cómo algunas lesiones blancas, como las leucoplasias, y algunas lesiones rojas, como las eritroplasias, se pueden en algún momento convertir en lesiones malignas. Asimismo, pues hacer énfasis en lo que usted nos menciona, de la interacción que pueden producir los microbiomas y el proceso de respuesta tanto inflamatoria como inmunológica. Muchísimas gracias por sus aportes, por sus enseñanzas, y en este momento tenemos un espacio para realizar preguntas, si tienen preguntas para el conferencista. Bueno, vemos que en este momento no hay preguntas, entonces si al final surgen, pues estaremos atentos a dar respuesta a las mismas. Continuamos nuestra presentación con la doctora Elide María Núñez Caselli. La doctora Elide es graduada en odontología, es maestra en ciencias de la salud, también es coordinadora del curso de posgrado en odontología hospitalaria y cuenta con capacitación y calificación en láser terapia por la Facultad de Santa Marcelina, universidad a la que representa. Además, es la coordinadora de la residencia en cirugía oral y maxilofacial y traumatología del mismo hospital. Bienvenida, doctora Elide María. Estamos entusiasmados de que comparta con nosotros sus conocimientos y su experiencia sobre la prevención y el tratamiento de cáncer bucal. Muchas gracias por su participación. Olá, primeiramente quero agradecer a oportunidade de participar desse evento, parabenizar a organização. É muito importante essa interação e troca entre os diferentes centros de atendimento e de educação. Vou trazer um pouquinho da minha... Esse local é o nosso centro, né, da faculdade, e muito próximo se localiza o hospital ao qual nós atuamos. E falando um pouquinho de prevenção de câncer, nós temos que sempre falar um pouquinho das considerações clínicas, que o Dr. Alviero já explorou muito bem, mas eu vou reforçar, né, que o câncer é um conjunto de patologias que pode afetar diferentes localizações, diferentes causas e manifestações, onde pode produzir um crescimento desordenado de células modificadas. O câncer bucal, né, na cavidade, são neoplasias frequentes, principalmente em países em desenvolvimento e também em países desenvolvidos. Os tumores malignos de cavidade oral, incluindo os sítios relacionados à orofaringe, representam o 6º tipo de neoplasia maligna mais prevalente no mundo, e os estudos informam que mais de 90% desses tumores estão representados no subtipo clínico-patológico denominado de carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas, o CEC. Como ele já explanou, Brasil, número maior de casos, 9.839, uma taxa bruta de 4,6, e é por isso que a gente vem atuando cada vez mais na prevenção, em ações, né, de educação à população. E aqui em uma área específica que eu estou pegando, que é São Paulo, a região onde a gente está, a universidade, o estado de São Paulo, nós temos aí uma taxa da população de 4,74. A incidência do câncer nos homens em cavidade oral, né, próstata em primeiro local, cólon e reto. Nas mulheres,
A primeira incidência maior é no câncer de mama, cólon e reto, mas existem também em cavidade oral, mas numa incidência tão acentuada, como diz isso é fonte do INCA de 2022, Instituto Nacional do Câncer no Brasil. Os fatores de risco também, o tabaco, o álcool, o carcinoma de orofaringe por vírus, papilomavírus, a dieta e a radiação no câncer de lábio. E a prevenção? O que a gente precisa saber um pouco mais da prevenção? Primeiro, uma detecção precoce. Se nós detectarmos as lesões precocemente, nós vamos ter uma diminuição da taxa de mortalidade e uma diminuição desses avanços do tumor. Com isso, melhor qualidade de vida. E a prevenção primária, que é essencial, são as ações realizadas nas instituições, ações no Estado. Essa é uma das ações aqui, prevenir é o melhor caminho para evitar a doença, é do Conselho Federal de Odontologia. Conheça os principais fatores de risco para o surgimento do câncer de boca. Não deixe o tabaco tirar seu fôlego, escolha a saúde. Nós temos que educar essa população para a gente conseguir a melhor prevenção. A prevenção secundária, ela visa o quê? O diagnóstico precoce da doença numa fase anterior ao paciente apresentar alguma queixa clínica. O câncer bucal, ele pode levar meses antes de apresentar algum sintoma ou sinal percebido pelo paciente. E o diagnóstico precoce dessa doença faz com que os níveis de cura alcancem a 90% dos casos. Por isso, a importância de uma anamnese que aborde os fatores de risco e um exame físico detalhado. Então, uma anamnese detalhada, um exame clínico, e aqui eu acho que é a visão do dentista, a importância do cirurgião dentista nessa prevenção. Cavidade oral, ela deve ser totalmente analisada, inspecionada. Eu vou falar depois pontuando cada região. O exame, toda a mucosa, lábios, soalho de boca, língua, uma palpação detalhada na sua primeira consulta, na sua primeira assistência. A palpação de toda a região submentoneal, ângulo da mandíbula, supraclavicular, nuca, na região occipital, para a gente ver, palpar toda a cadeia ganglionar. E principalmente estar relacionando e visualizando lesões potencialmente malignas. A leucoplasia verrucosa proliferativa, a eritroplasia e as queilites actínicas, além de outras, trouxe apenas as mais importantes. Leucoplasia, né, que é considerada uma lesão potencialmente maligna, que pode transformar num carcinoma oral de células escamosas, uma porcentagem que oscila de 3% a 37%. Essas lesões podem ser homogêneas, brancas, associadas ou não a úlceras, localizados comum na região gengival, no soalho de boca, no rebordo alveolar. Microscopicamente, a leucoplasia pode mostrar uma hiperplasia epitelial com acantose e hiperparacantose. Esse é um meio de auxiliar, não fecha diagnóstico, ele pode ajudar ao diagnóstico. É um equipamento de emissão de luz violeta, foi desenvolvido aqui no Instituto de Física de São Carlos, para detectar alterações dos tecidos orais, incluindo, às vezes, lesões neoplásicas. Como que ele funciona? Quando a luz violeta entra em contato com a cavidade oral, com a boca, as moléculas presentes nos tecidos humanos são absorvidas e promove uma emissão de luz de fluorescência verde nas regiões onde as moléculas do tecido ficam verdeadas, e quando a fluorescência, em alguma alteração, mostra uma região mais escurecida. Reforço, não é meio de diagnóstico, ele é um auxiliar. Para você determinar um diagnóstico, existem outros
meios que eu irei falar um pouquinho mais para frente. Então, nas lesões potencialmente malignas, o risco associado à malignização, nós temos a leucoplasia 12%, leucoplasia verrucosa proliferativa 70%, a eritroplasia 90% e a quelite actínica de 6 a 10%. E o que caracteriza as indicações de um câncer de boca? Presença ou ausência de dor, lesões ou úlceras persistentes que não se curam por poucas semanas, qualquer lesão única na mucosa que não se desprende e persiste por mais 3 semanas, especialmente as avermelhadas, ulceradas e endurecidas. Então, esses são os sinais e sintomas que nós temos que se ater na nossa anamnese e nosso exame clínico. Além disso, região de nódulos cervicais, nódulos do pescoço, presença de nódulos ou não, uma rouquidão persistente. Todos esses sinais e sintomas evidentes, o indicativo a realização de uma biópsia até para se chegar a um diagnóstico definitivo. Prevenção terciária. A prevenção terciária, ela já visa o quê? Limitar o dano e controlar a dor, prevenindo o quê? Complicações secundárias, melhorar a qualidade de vida desse paciente durante o tratamento, sempre que possível, para que a gente possa reintegrá-lo no indivíduo à sociedade, capacitando ele a realizar as suas atividades diárias e realizadas ao tratamento anterior. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço, principalmente o câncer cerebral, muitas vezes em estágios avançados, ele chega a ser limitante socialmente, o paciente sofre essa interação na sociedade e cabe a nós trabalhar nessa prevenção para que a gente restabeleça ele as suas atividades. No perfil clínico patológico do câncer bucal, eu tenho o tipo clássico, que são pacientes maiores de 60 anos, gênero masculino numa proporção de 2:1, fortemente associado ao tabaco e ao alcoolismo. Induzidos por HPV, papilomavírus, genótipo 16, em torno dos 45 anos, uma proporção entre homens e mulheres de 4:1, não associados ao tabagismo e ao consumo de álcool. E tumores em jovens, que afetam pacientes jovens, menores de 40 anos, principalmente as mulheres, não fumantes e não alcoólicos. O perfil clínico patológico associado ao SEC de cabeça e pescoço, o SEC de boca, nós temos um perfil clássico, 60 anos, gênero masculino, tabagismo e alcoolismo, localização de preferência, língua e soalho de boca, e no tipo microscópio nós vamos ver convencional queratinizante. No HPV positivo, 45 anos, o gênero masculino, HPV genótipo 16, na localização, tonsila lingual, base de língua e tonsila palatina. Tipo microscópio, não queratinizante. Os pacientes jovens, menor de 40 anos, gênero feminino, sem fatores de risco associados, localização, borda lateral de língua e tipo microscópio convencional queratinizante. Então, carcinoma espinocelular, existem áreas de maior risco, né? Então, lábio inferior, pele e vermelhão, língua, borda posterior, superfície ventral, soalho de boca, palato mole, palato grosso, úvula e trígono retromolar. Os exames. O exame deve ser um exame loco-regional de toda a cavidade bucal. Exame de oroscopia. Então, observar o vermelhão do lábio, a transição, né? O câncer de lábio, ele é uma lesão ulcerada, endurecida, rígida, exudativa e pode ter presença ou não de crostas. Palato duro.
palato mole, áreas retromolares, a uroscopia da mucosa jugal, freio do lábio inferior, freio do lábio superior, gengiva, vestíbulo, dorso, borda, corpo, ápice da língua. Devemos examinar a língua em todas as suas porções. Soalho de boca, além de amígdala palatina, os istmos e fauces, arco palatoglosso, arco palatofaríngeo. O SEC oral ele pode ser uma lesão eritematosa, ulcerada, com bordos elevados, áreas de necrose em borda lateral, em dorso de língua esquerda, como apresenta na figura A. Lembrando que essa descrição de uma lesão, quando a gente descreve uma lesão, forma, tamanho, tipo, sangramento, necrose, isso já induz a uma hipótese diagnóstica se você está no início de uma anamnese, no início de um exame clínico. Um tumor grande, vegetante na figura B, superfície glandular, comprometimento de toda a extensão da maxila. Lesões ulceradas, bordos elevados, coloração eritematosa, superfície irregular, comprometendo toda a região de borda lateral de língua, pilar amigdaliano e palato mole. Na figura B, nós vemos uma lesão exofítica, aspecto granulomatoso, de coloração eritroplásica, comprometendo palato duro e palato mole. Lembrando que o SEC de cavidade oral ou orofaringe, devido a esse aspecto e a área de necrose, muitas vezes ele tem também um odor fétido, que é característico, e muitas vezes isso limita o paciente a uma sociedade. Como que a gente pode, a partir de uma anamnese do exame clínico, realizar a biópsia, colher exames complementares? Esse paciente vai passar por implementação do TMN, que é o estadiamento da lesão, da doença, para que depois se faça o tratamento. Então, o paciente venha ao seu atendimento, realizamos uma anamnese, exame clínico, realizamos a biópsia, exames complementares, estadia o tratamento. O tratamento dessas neoplasias malignas de cabeça e pescoço nos requer um tratamento completo. E as modalidades terapêuticas nós temos procedimentos cirúrgicos, radioterapia, quimioterapia e a combinação entre elas, com o objetivo sempre de inibir a proliferação excessiva de células neoplásicas. A definição, a decisão terapêutica vai depender do comportamento multifatorial, dentre eles o tamanho da lesão primária, presença de nódulo metastático, que é o N, e metástase à distância, que é o M. Tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico baseia-se ou na ressecção total e radical. Muitas vezes o tratamento cirúrgico, em alguns casos, é a escolha. Numa lesão inicial, por isso que a prevenção e o diagnóstico precoce a gente tem que reforçar, porque um tumor que a gente consiga pegar no início, você consegue realizar uma ressecção total e menos risco esse paciente. Pode levar à cura. As demais enfermidades residuais, ressecar o tumor, verificar metástase loco-regionais através de remoção dos gânglios da cadeia ganglionar e reconstrução no mesmo tempo, ou às vezes combinado. Nem sempre o tratamento é possível realizar só a cirurgia. Temos, às vezes, que associar a radioterapia e a quimioterapia. A radioterapia é uma modalidade de tratamento que ela pode ser neoadjuvante, coadjuvante, adjuvante ou curativa e paliativa. O que eu quero passar para vocês sobre isso? Neoadjuvante é quando eu quero reduzir o tamanho do tumor antes de ir para a cirurgia,
Um paciente que tem uma lesão tumoral muito grande, que causaria um dano muito maior de reconstrução, o paciente realiza a radioterapia primeiro e, posteriormente, ele vai para a cirurgia. Ou tem uma estrutura nobre que corre risco para fazer a remoção cirúrgica, indica-se a radioterapia antes do procedimento cirúrgico. Coadjuvante associada à quimioterapia e à cirurgia. Adjuvante curativa é apenas a principal terapia antineoplásica. E paliativa para controlar sintomas ou até sinais como sangramento. Os tipos de radiação, segundo a aplicação, ela pode ser interna, que é a braquiterapia, e externa, que é a teleterapia. Lembrando que os tumores de cabeça e pescoço, os tumores de boca, são radiosensíveis. Então, a radioterapia é sim um tratamento importante para dar seguimento a esse paciente. Dentre os tratamentos de radioterapia, não podemos esquecer que eles vão trazer uma série de complicações frequentes da rádio, que é a mucosite, alteração do paladar, hipossalivação e xerostomia, cárie por radiação, trismo, osteoradionecrose e as radiodermites. E aqui também nós temos a nossa atuação, né? A mucosite, uma reação tóxica, inflamatória, por exposição de agentes quimioterápicos ou radiação ionizante. Essa toxicidade age diminuindo ou inibindo a divisão celular das células epiteliais basal da boca. Geralmente, essas células apresentam um alto turnover, o que garante a reposição do epitélio que se descama. Na presença dessa agressão, não consegue ter o quê? A reposição da celular. E aí nós temos a exposição do tecido conjuntivo subjacente e a presença da lesão. É bastante dolorosa, é incapacitante. Um paciente com uma mucosite avançada, ele às vezes tem que parar o tratamento por um período. Aqui é um caso de complicação de mucosite em quimioterapia, mas também radioterapia, onde aqui esse D1 e D5 é uma das terapias que a gente usa, que é o laser terapia, para que a gente restabeleça esse tecido. Nós atuamos até na prevenção. O paciente inicia a radioterapia, nós começamos a fazer a laser terapia preventiva para que ele passe por todo esse processo, por todo esse tratamento, sem que apresente lesão ou tenha que interromper tratamento. Outra complicação, que é a alteração do paladar, primeiro precede a hipogeusia, né? A dificuldade em reconhecer o doce, do sentir o paladar ao doce, a digeusia, o doce e o salgado, e a geusia, doces e os alimentos mais ácidos, azedos. Outra mais complicação é a hipossalivação e a xerostomia. A hipossalivação é a diminuição do fluxo salivar e a xerostomia é a sensação da boca seca. A hipossalivação normalmente é provocada pela ação da radioterapia na glândula salivar. Outra complicação seriam as cáries de radiação. Todo paciente que inicia um tratamento e começa antes da radioterapia deverá passar por uma inspeção e tratamento odontológico prévio, para que se evite essas futuras complicações ou se amenize essas complicações. A cárie de radiação ela é agressiva e ela está muito relacionada com o hábito da higiene bucal. Então, se esse paciente ele fizer um preparo de boca pré-radioterapia, mas não manter higiene oral, não manter uma boa escovação, bochechos fluoretados, ele pode evoluir depois com cárie de radiação. E é uma outra complicação frequente. O trismo, que é a limitação de abertura de boca, é a irradiação na região da muscular, onde a gente pode causar aí uma fibrose, uma tensão. Então, exercícios de fisioterapia de abrir a boca para esse paciente. A osteoradionecrose é outra complicação, e aí que despende muito da nossa atuação e de difícil tratamento, de difícil controle.
Muitas vezes os pacientes que apresentaram cárie de radiação não podem ser submetidos à extração posteriormente, e quando não existe essa possibilidade, ou ele passe por um trauma, prótese, e tem essa exposição de osso, e esse é um osso necrótico. Hoje, no serviço, a gente tem também trabalhado um pouco com laser terapia e terapia fotodinâmica, com bons resultados, tanto para osteonecrose, quanto os pacientes que apresentam cárie de radiação e que precisam passar por um procedimento para que a gente evite essa complicação. A quimioterapia, né, é um método usado com componentes químicos. Essas enfermidades podem levar às alterações da mucosa, as alterações biológicas, e quando ela é aplicada no câncer, ela pode ser antineoplásica ou antiblástica. Ela também pode trazer consequências a esse paciente durante o tratamento, e aí a prevenção de nós sempre estarmos atuando nessa fase também. Para isso, o dentista hoje, dentro de uma unidade de hospitalar, venho falar mais do hospitalar, mas ou dentro do seu próprio consultório, de uma unidade, de uma estrutura acadêmica, a gente sempre tem que trabalhar em uma equipe interdisciplinar. O tratamento da oncologia hoje, ela está convertida em especialidades, onde a gente consegue prevenir, controlar, tratar, dar os cuidados necessários, inclusive paliativos, para que esse paciente tenha um final de vida com qualidade. Então, o tratamento multiprofissional, ele já tem que ser pré-estabelecido. E, como que nós, finalizando, eu vou colocar aqui para vocês o que é a importância da odontologia dentro hoje da oncologia. Não só na prevenção, que o dentista é o que examina, é o que verifica, que está mais próximo da cavidade oral, mas também durante todo o processo oncológico. Fez o diagnóstico do câncer, localizou o tumor, se ele vai ser cirúrgico, o dentista vai estar presente na adaptação, na adequação do meio bucal, num diagnóstico precoce e numa biópsia. Se ele está em tratamento de radioterapia, se ele está em tratamento de quimioterapia, nós temos também que fazer essa adequação do meio bucal, instituir protocolos preventivos para reduzir os efeitos secundários do tratamento antineoplásico, fazer tratamentos curativos também nesses efeitos secundários. Então, o dentista ele sempre vai estar engajado na prevenção, na ação durante o tratamento e no posterior, onde a gente sempre vai ter que acompanhar esse paciente pós-radioterapia e pós-quimioterapia. Obrigada, essa é a instituição hospitalar. Muchísimas gracias por su intervención, enfatizando en lo más importante para los odontólogos, que es la parte de prevención, teniendo en cuenta la parte de prevención temprana, buscando disminuir la tasa de mortalidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Asimismo, la prevención secundaria que llega a ese diagnóstico precoz, buscando así la curación en un 90% de los casos. Y por último, la prevención terciaria, como usted nos enseñó, que busca la limitación de los daños, controlar el dolor y nuevamente tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Importante, y le agradezco muchísimo el énfasis que hace en la parte de historia clínica, en todo lo relacionado con el anamnesis y con ese examen físico intraoral tan importante que a veces dejamos de lado. Por último, nos mencionó toda la parte de tratamiento, el tratamiento quirúrgico, la radioterapia, la quimioterapia, y claro está, las consecuencias y las complicaciones que tienen desafortunadamente estos tratamientos, y como siempre debemos poner en una balanza la parte de beneficio y calidad de vida de nuestros pacientes. Nuevamente, doctora Elide, muchísimas gracias.
y vamos a dejar si hay preguntas para el final. Muchísimas gracias. Por favor, a los asistentes, recordarles el proceso de inscripción de asistencia en el link que están colocando continuamente en sus pantallas. Recuerden que el proceso de inscripción les da derecho a una certificación que será enviada la próxima semana. Continuando con nuestro primer seminario internacional, damos la bienvenida al doctor Luis Antonio Rodríguez Rosas. El doctor Luis Antonio es reconocido por su trayectoria en el campo de la salud bucal, con una amplia experiencia como cirujano dentista en la Ciudad de México. Asimismo, enfatizamos en su compromiso con el área de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que ha dejado huella en la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud Pública de Ciudad de México, gracias a su labor como responsable estatal del programa Salud Bucal. Por medio de este programa, ha logrado implementar estrategias efectivas para mejorar la calidad de vida dental de la comunidad. Bienvenido, doctor Luis Antonio, y gracias por participar en nuestro primer seminario internacional. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de información de alguna de nuestras campañas que realizamos. En este primer seminario que tenemos, enfocado a la prevención odontológica del cáncer oral, así como ya lo dijo el doctor Albeiro, la doctora Elide, además de toda la información que tenemos que tener nosotros como odontólogos, y todos los que nos están acompañando ahorita en su formación como alumnos de esta gran carrera de odontología, pues es importante también tocar el tema de la promoción y educación para la salud oral. Y no solo enfocarlo a los alumnos, a los docentes o a los cirujanos dentistas ya egresados y especialistas, sino poder llegar también a la población y compartir con todos ellos la importancia de conocer este tipo de enfermedades, algunas alteraciones que podemos compartir en boca y sobre todo tener una detección temprana, un diagnóstico adecuado y una referencia en tiempo para poder tener una información adecuada. Bueno, les saludo, como les decíamos, desde Ciudad de México. Yo les voy a presentar esta parte de promoción y educación para la salud bucal enfocada a lo que es el cáncer oral. Nosotros manejamos en la Universidad Latinoamericana y en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública una campaña que se llama Saca la lengua, prevén al cáncer oral. Les voy a platicar un poquito de esta campaña. Es una campaña que es muy amigable, es muy fácil de desarrollarla. Nosotros, o en mi caso, la desarrollamos tanto en la Universidad Latinoamericana con los alumnos de licenciatura y de posgrado también, y lo desarrollamos también en los servicios de salud pública con el personal de los centros de salud en las campañas de promoción y educación. Sobre todo nos enfocamos en 2 fechas durante cada año, que son las Jornadas Nacionales de Salud Pública. En este caso, en esta semana estamos cumpliendo esa jornada. En estos días iniciamos ya actividades y se inició la campaña en una feria de salud que tuvimos en Ciudad de México y la próxima semana hacemos 2 días de esta campaña aquí en la Universidad Latinoamericana. Entonces, la campaña de salud bucal, la iniciativa todo nace, esta campaña de Saca la lengua, en Chile en el 2012, con nuestro gran compañero y amigo, el doctor Patricio Rubio. Él es el que comienza con esta inquietud de cómo llegar a la población general, como les dije, pero también a todos los profesionales, alumnos, etc. Por eso es tan noble esta campaña, porque va enfocada a todos los niveles, no únicamente a uno de los niveles, ya sean académico o de atención. Es una campaña que también tenemos el gran apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y también el extenderla
a las diferentes instituciones, a las diferentes universidades en Latinoamérica, pues eso ha ayudado a que podamos crecer y podamos llegar a más lugares. En México comenzó en el 2016 con la Universidad Autónoma de Chihuahua, y quien es la responsable y la coordinadora de esta campaña de Saca la Lengua aquí en México es la doctora Daniela Muela. Aquí en la Universidad Latinoamericana se empieza a trabajar con la campaña en el 2019 con la Facultad de Odontología, y uno de los objetivos principales pues es la promoción y educación para la salud oral en el paciente. Ya escuchamos de nuestros dos ponentes anteriores lo importante que es conocer todo lo que nos puede llevar a generar este cáncer, las lesiones, cómo identificarlas, cómo dirigirlas, la prevención primaria, secundaria, terciaria y toda la atención que se debe de dar y el seguimiento que debemos de dar en nuestros pacientes. Nosotros con esta campaña podemos llegar a que los pacientes entiendan la importancia, que podamos referir a los pacientes hacia un servicio adecuado odontológico, hacia un especialista en patología o medicina bucal. Y ya sabemos que el cáncer oral es una enfermedad que nos da problemas en la salud de la población, que tiene un gran impacto también, eso tenemos que entenderlo, un gran impacto psicológico y social al asociarse con el dolor, con el sufrimiento, y desafortunadamente si no hacemos una detección temprana y un diagnóstico adecuado, pues puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, no solo afecta la salud del paciente, también afecta el aislamiento social por todo lo que empieza a generar esta enfermedad. Dentro de unos datos importantes, algunos ya los mencionaron nuestros ponentes, la población no es consciente todavía de la importancia y la presencia que existe del cáncer oral. Nos vamos mucho por la presencia de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, pero la población todavía no tiene este conocimiento, no le hemos compartido adecuadamente que el cáncer oral está dentro de los principales que podemos ya encontrar en la población. Hay un gran porcentaje que va relacionado con alcohol, que va relacionado con tabaco. También conocimos ya con uno de nuestros ponentes, y el día de ayer yo estuve en una ponencia también de cáncer oral, y hay una gran relación ya también de todo lo que tiene que ver con la higiene bucal, con el desorden de oclusión funcional, etc. Ya no nada más tenemos que enfocarnos a lo que es el tema de los factores de riesgo como alcohol y tabaco, sino también tenemos que empezar a reforzar con toda la población que necesitamos una buena higiene, que necesitamos una asistencia al odontólogo, que necesitamos detectar tempranamente este tipo de cáncer para poder disminuir un poco los porcentajes en que los pacientes llegan con un mal diagnóstico, con una mala detección en una etapa ya muy avanzada, y entonces ahí tenemos un problema porque ya la atención que le podemos dar a esos pacientes es mínima, ya son tratamientos muy invasivos, ya no los pudimos atender en las primeras etapas, y eso es algo que debe preocuparnos. Hay una estadística que nos menciona que el paciente ya detectado con cáncer oral a veces puede pasar hasta por 10 profesionales de la salud, y esto hablamos de médicos, especialistas, odontólogos, odontólogos especialistas, por diferentes áreas de la salud, porque simple y sencillamente no se supo detectar y diagnosticar de manera adecuada, se confundió con una lesión inflamatoria, con una lesión por un proceso infeccioso, se trató como tal y no se le dio la importancia a lo mejor de verificar, como bien lo decían, esta parte de la anamnesis, alguna prueba, una biopsia, algo que nos confirme adecuadamente que estamos trabajando con cáncer y que debemos actuar rápidamente. La campaña Saca la Lengua, como les decía, es muy fácil de entender. Ahorita les voy a compartir cómo la manejamos aquí en la universidad. Es accesible para todos, realmente no es una campaña que genere un gran gasto, y pues cubrimos esta importancia de la promoción y educación para la salud. Va enfocado a lo que es la autoexploración de boca,
nos va a favorecer en una detección temprana de la enfermedad, porque vamos a dar a conocer información para nuestros profesionales, pero también a la sociedad y a toda la población de qué son los puntos de alarma o de alerta que deben de poner atención ellos para poder asistir a una valoración adecuada, descartar una lesión maligna. Lo mejor pudiera ser que sí esté presente una lesión, pero que no tenga que necesariamente ser cáncer, y entonces de esa manera, pues, poder dar un seguimiento adecuado con los profesionales. El mismo nombre de Saca la Lengua, pues va enfocado a que principalmente el cáncer oral se llega a presentar en la lengua, como hemos estado viendo en las presentaciones, y reforzamos un poco en lo que es el borde y la parte posterior de la lengua. ¿Qué buscamos en la campaña? Esto es muy importante. Buscamos unos puntos como es el crear conciencia en la población sobre lo que es el cáncer oral. Como les dije, si nosotros mismos como profesionales no damos esta educación entre nosotros y a la población, pues la población lo deja a un lado y termina desconociendo todo este tipo de datos importantes que debe también manejar. Considerar como factores principales de riesgo, como lo mencionábamos, el tabaco, el alcohol, pero también yo creo que aquí sí es importante aumentar todo lo que es la higiene bucal y el que incentivemos también a que se realice el autoexamen oral, a reconocer lesiones sospechosas. Como yo les digo muchas veces a los alumnos y a la misma población, no te estoy diciendo que te aprendas de memoria los nombres, pero sí por lo menos que entiendas que si yo veo una lesión en boca, que cambia el color, que cambia que hay un aumento de volumen, pues eso sea un foco, una alerta roja que te permita ir a una valoración adecuada con el profesional de la salud adecuado. Y si con uno no quedas claro, pues puedes pedir el apoyo de otro más para confirmar todo este tipo de diagnóstico. Entonces, hay que mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Otro de los puntos de esta campaña es incentivar las visitas periódicas con los odontólogos y sobre todo también apoyándonos con especialistas y con patología y medicina bucal en revisiones bianuales cuando nosotros podamos identificar algún paciente en donde detectemos que tiene factores de riesgos que pudieran llegar a desencadenar de una manera más fácil este cáncer oral. Entonces, en Latinoamérica, pues se ha implementado diversas iniciativas dirigidas a esta prevención, pero muchas veces lo hacemos de manera aislada. Cada institución crea una campaña, cada institución hace diferentes formas de promover estos cuidados, esta detección, pero creo que si nos empezamos a sumar más instituciones, más países a esta campaña de Saca la Lengua, pues entonces podemos homologar y podemos unificar los criterios, la información que brindamos, los datos y compartir también como de una manera más fácil todos estos datos que llegamos a poder captar de las campañas. Si sumamos instituciones públicas y privadas, como lo hacemos aquí en Ciudad de México, en donde trabajamos de la mano lo que es la academia por parte de la Universidad Latinoamericana, lo que es la parte de la atención a la población en el primer nivel de atención por parte de los servicios de salud pública y la Secretaría de Salud, pues esto suma esfuerzos para que demos un mejor resultado. Dentro de las actividades generales de la campaña, tenemos como primer punto la promoción y educación a la población en general. Aquí podemos ver que pues, son cosas sencillas que podemos realizar sin una gran inversión, sin un gran presupuesto. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Tenemos el colocar stand educativos para la enseñanza con información clara y objetiva sobre la exploración oral y cáncer bucal. Esto puede ser enfocado a los alumnos, enfocado a la población en general. Como punto número 2, promoción del examen de autoexploración. Es importante que aquí esto es lo que más enfoquemos a la población, enseñarle cómo debe de hacer esta autoexploración, qué puede identificar y acudir en tiempo hacia los servicios odontológicos, ya sea de primer nivel o de especialización, para que pueda detectarse y diagnosticarse adecuadamente esta enfermedad.
promover las consultas periódicas para un examen de mucosa bucal, la presencia y participación en eventos científicos y académicos, como estamos haciéndolo el día de hoy. Espero que no sea el primer y último seminario que tengamos, que podamos dar seguimiento a esto. Más adelante voy a mencionar un poco de la parte de capacitación e investigación que tiene que ver con la campaña. Pero entonces esta promoción, ahorita estamos todos enfocados en redes sociales y ahí mismo podemos crear este tipo de compromisos, de compartir con pacientes, amigos, familiares, la importancia que tiene el cáncer oral y el cómo podemos ayudar a difundirlo y detectarlo. Tenemos la presencia y participación en eventos científicos y académicos. Como les dije, ahorita estamos participando en la Jornada Nacional de Salud Pública. Este es en todos los estados de la República. Aquí en Ciudad de México nos enfocamos mucho en poder ser parte de esta campaña de Saca la Lengua. La difusión por medios, pues como les dije, hay una página principal de la campaña de toda Latinoamérica, que al final les voy a compartir las ligas. Y además, pues estarlo compartiendo en las redes sociales de las diferentes instituciones, de los consultorios privados, de los mismos cuentas personales, pues creo que esto es importante. No necesariamente tiene que ser una cuenta profesional, sino todos lo podemos compartir en cualquier momento. Y que podamos tener interacción con las diferentes instituciones del sector público y el sector privado y académico. También el sector gremial es importante. Como punto número 2, dentro de las actividades generales de la campaña, tenemos la examinación, el poder hacer la examinación de la cavidad oral en pacientes que asistan a la campaña. No nada más es difundir datos de cáncer, no solo es enseñarles la autoexploración, también tenemos que tener esa parte de poder valorar a los pacientes que asisten a las campañas y poder referirlos adecuadamente a los servicios que podemos ofrecerles. La capacitación y colaboración es el punto número 3 de las actividades generales de esa campaña, que es lo que estamos haciendo en este momento, poder compartir con ustedes la importancia que tiene el llegar a todos lados con esta información, el apoyarnos, como les dije, de los medios, el interactuar las diferentes academia, el sector público y privado, los voluntarios, servicio social, todos nuestros pasantes al terminar la carrera, pues también es importante mencionar que ellos nos ayudan mucho en estas ferias que tenemos y en estas jornadas para poder difundir la información. Y por último, la investigación, que aquí creo que es algo que hemos dejado a un lado, a veces por falta de tiempo, pero estamos seguros que podemos crear una buena investigación, conjuntar muy buenos datos sobre todo lo que estamos recabando en esta campaña en los diferentes estados, en las diferentes instituciones, cómo se están presentando y agregar un poquito más de información a los datos que nos presentaron los doctores anteriormente, de la población que más tiene presencia con este cáncer, las edades, en dónde están llegando más pacientes, a la parte pública, a la parte privada, a la parte académica, y dar el seguimiento a esto. Les voy a compartir el desarrollo de una campaña, como la programamos, toda la logística y coordinación aquí en la universidad. La enfocamos primero a dar a conocer a los alumnos y docentes de nuestra facultad qué es el cáncer oral, cuáles son las principales lesiones que se presentan en boca, los factores de riesgo y qué es lo que podemos hacer como prevención, que en este caso pues es poder difundir esta campaña. Esto es con una plática que damos en el auditorio o que se da en los salones. Es una plática de 30 minutos con 15 minutos de preguntas. A veces lo hacemos directamente durante nuestras clases, previo a la campaña como tal. En este caso, por ejemplo, les comparto, la próxima semana vamos a estar trabajando los grupos de tercer semestre de la Facultad de Odontología, lo que es las materias de técnicas quirúrgicas y la materia de farmacología van a ser los encargados en realizar esta campaña. Aquí también algo importante, pues es que los alumnos, yo les doy como la información esencial de la campaña y ellos mismos crean su campaña, ellos mismos crean el material con el que quieren trabajar.
Ya tenemos como pautada la logística, pero el que ellos participen y creen este material para interactuar con los pacientes, con la población que asiste y con la información que tenemos que brindar, pues también es muy importante. Normalmente hacemos una inauguración en donde se menciona el objetivo principal de la campaña, damos pláticas informativas. El día martes se va a estar dando una plática en el auditorio por la doctora Dinora, que es patóloga bucal de aquí de la universidad y es que nos va a apoyar con esta parte de el poder dar la ponencia magistral sobre cáncer y lesiones. Y posteriormente vamos a hacer recorridos de módulos en donde nos enfocamos a pláticas pequeñas, rápidas, hacia a todos los asistentes a la campaña. Hacemos el taller de autoexploración y por último la valoración clínica. Los objetivos importantes es, en este caso, enfocarnos a la comunidad universitaria, poder compartir la información. Tenemos aquí en el campus lo que es preparatoria, diferentes carreras de licenciatura. Tenemos los pacientes que están en sala de espera, que están por entrar a algún tipo de atención. Se invita también a los docentes, administrativos, a toda la comunidad universitaria de la Universidad Latinoamericana. El que conozcan la información de cáncer oral, que puedan entender los factores importantes de riesgo, que aprendan la importancia de difundir esta información y poder realizar la revisión clínica con nuestros pacientes. Este es un pequeño croquis de cómo lo estamos enfocando. En el auditorio se dan las pláticas y saliendo del auditorio se tiene como un seguimiento en donde pase primero el paciente o los asistentes a conocer la información básica de lo que es la campaña, de lo que es el cáncer oral, de las lesiones. Después vamos al taller de la autoexploración y por último a lo que es la valoración de los mismos. En el sentido obligatorio, tenemos que tener imágenes, tenemos que tener infografía para poder enseñarle a los pacientes que nos entiendan con la parte gráfica y sobre todo porque ya sabemos, hay muchos estudios que nos demuestran que el poder tener imágenes, que poder tener gráficas, infografías en donde podamos señalar los puntos más importantes, pues es más fácil que lo retengamos y que toda la población en general lo pueda retener. Se hacen grupos de 5 personas para que realmente estemos enfocados en cada uno de ellos, podamos darles oportunidad de que nos compartan dudas y hacer preguntas y escuchar opiniones de todos los asistentes. Eso es muy importante. Esta es parte de la infografía que se tiene en la campaña. Principales factores de riesgo, el fumar, el alcohol, también la exposición a los rayos ultravioletas, el mantener una buena higiene bucal, el compartir qué es lo anormal que pueden llegar a encontrar los pacientes o los asistentes. Pues aquí es importante, por ejemplo, el que capten, no sé, que tengan alguna herida, alguna lesión en boca que ya tenga más de 15 días, pues ya es un foco rojo en el que tenemos que poner atención del por qué no hemos podido atenderlo adecuadamente. Cualquier cambio de coloración en los tejidos, un aumento de volumen, un cambio en la forma dentro de lo que son labios, lengua, paladar, la dificultad para masticar, la dificultad para mover la lengua y aumento de volumen. También tenemos que tener en cuenta lo que es aumento de volumen en piso de boca y cuello. Hay que generar confianza a todos los asistentes a esta campaña, empoderar al individuo en que estamos en una campaña de cáncer oral, la importancia que debe de tener en identificar las cosas. ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención? Pues, como les dije, todos los cambios en lo que son las estructuras de nuestra boca, tanto internas como internas. Y llegamos al módulo 2. En este módulo 2 es promover la autoexploración como un hábito regular, decirle al paciente que por lo menos una vez a la semana se ponga frente a un espejo, valore todas las estructuras de boca y en el caso de que llegara a identificar alguna alteración, alguna lesión, algún cambio de coloración, pues asista al odontólogo para que se pueda evaluar adecuadamente. El voluntario debe explicar los pasos de esta revisión y hablar con claridad es muy importante, en un lenguaje sencillo, que nos entiendan los asistentes, no meter mucho lenguaje técnico
y también no causarle miedo a todos los asistentes. Sí es una campaña, pero que se entienda que es para tener una prevención en el cáncer oral. No que cualquier lesión que se presente ya es cáncer, y sí darles esa parte que entiendan que esta autoexploración y el identificar las lesiones pues es importante. Esta es la principal infografía que tenemos y que compartimos para el taller de autoexploración. Tenemos como punto número 1 que palpen el cuello buscando bultos anormales, buscando alguna deformidad, algún aumento de volumen. Después observar todos los labios por dentro y por fuera. Labio superior, labio inferior, cambio de coloración, cambio de aumento de volumen, deshidratación. Como punto número 3, observar y tocar las encías, el paladar, la mucosa, buscar algunos cambios que pueden llegar a presentarse. Punto número 4, sacar la lengua y examinar completamente todos los lados, la parte superior, las partes laterales, para que podamos buscar alguna alteración. Y por último, levantar la lengua y revisar lo que es paladar y piso de boca. En el módulo 3, pues el objetivo es poder hacer la valoración de todos los pacientes que asisten. No nada más estamos buscando cáncer, estamos buscando cualquier patología o alteración que pudiera llegar a presentarse en estos pacientes. Recordemos que tenemos la alta presencia de lesiones por caries, las lesiones con periodontopatías, y poder también relacionar el estado de salud de estos pacientes con todas las alteraciones que se pueden llegar a presentar. Debemos de tener evidencia fotográfica de cómo realizamos esta campaña. En algunos casos les pedimos a los pacientes, pues, que puedan, a los asistentes, ahorita vamos a ver algunas imágenes, que saquen la lengua para relacionarlo directamente con la campaña. Estas son algunas de las que hemos estado realizando aquí en la universidad. Son alumnos de años anteriores, en donde, como pueden ver, ellos mismos crean este tipo de marcos para que los pacientes sean parte de la campaña, se empoderen. Aquí estamos viendo la técnica de autoexploración. Tenemos una zona en donde hay espejos fuera del auditorio y aquí mismo pues ponemos los 5 pasos que deben de hacer los pacientes en autoexploración, y además de que ellos lo hagan, pues nosotros y los alumnos refuerzan todo esto. ¿Qué sí y qué no debo de hacer en la campaña? ¿Qué no debo de hacer en la campaña? Pues estar en el celular, no poner atención a los asistentes, solo estarnos tomando fotos para cumplir con la campaña, pero no compartir realmente la importancia de todo lo que estamos viendo en este momento. Presentarse en la campaña sin tener un previo de cáncer, de lesiones, de la autoexploración, de la importancia que debemos de darle a todo esto y del seguimiento que debemos de darle después de la campaña a nuestros pacientes. Estar hablando con malas palabras o inculcar el miedo del cáncer oral a los pacientes. Hay que tener muy en cuenta eso. Estamos haciendo una campaña para prevenir, pero no una campaña para decirle todo lo que te encuentres en boca que no sea normal, ya tiene que ver con cáncer. ¿Qué sí es lo que debemos hacer? Pues invitar a más personas a participar en esta campaña, ser amigable, escuchar a las personas, mantener siempre esa parte positiva de responderle a los asistentes sobre sus dudas y no quedarnos nada más con ellas, y hablar despacio y claramente. Otro tipo de infografía que compartimos y que es parte de la campaña, factores de riesgo, los 5 pasos. Esta infografía la pueden encontrar en la página principal de esta campaña de Saca la Lengua, que posteriormente se las voy a compartir. Aquí tenemos algunas evidencias fotográficas sobre las conferencias que damos previo a la campaña o durante la campaña. También se pueden estar dando las conferencias. Él es el doctor Julio Magaña, quien nos ha estado apoyando en esta campaña, tanto en la universidad como fuera de ella. Este es uno de los stands que tenemos para hacer el taller de autoexploración. Como pueden ver, pues tenemos tanto la infografía como espejos para proporcionarle a los pacientes, a los asistentes, no necesariamente son todos pacientes. Acuérdense que también tenemos docentes profesionales de la salud. Aquí tenemos lo que son parte de la clínica móvil de la Facultad de Odontología, en donde tenemos unidades portátiles que nos favorecen a poder hacer la instalación en muchos escenarios, ¿no?
nuestros alumnos compartiendo la información con los asistentes, realizando lo que es el taller de autoexploración, explicándole a los asistentes cómo deben realizarlo, qué cuidados deben de tener, poder compartir estas experiencias, las valoraciones, en donde también tenemos que reforzar con los alumnos, bueno, esto que estamos viendo sí es algo anormal, sí tenemos que tomar una muestra o tenemos que tratarlo de esta o de otra manera. Como les mencionaba, algunas de las evidencias que tenemos de la campaña, ella es la doctora Montserrat, también es egresada de aquí de la universidad, es docente, es patóloga bucal y es una de las principales que nos apoya aquí también con esta campaña. Alumnos de campañas externas que hacemos con la Clínica Dental Móvil. Esta es una campaña, por ejemplo, que hicimos en la delegación Benito Juárez, donde asistimos a que el personal administrativo de los servicios médicos pues pasara a este tipo de campaña. Como pueden ver, son diferentes los medios con los que podemos estar trabajando. En este caso, crearon unos abatelenguas con unas lenguas. Y todo eso, pues también llama la atención a la gente a venir a preguntar, oye, ¿qué es esto que están haciendo aquí? ¿Para qué es el marco? Como, ¿por qué se están sacando fotos? ¿Qué información me pueden dar? Y de esa manera, pues también empoderas a toda la población para poder acercarse, llamarles la atención y poder estar presentes. Aquí tenemos a nuestras patólogas de los servicios de salud, las doctoras Karina, la doctora Marta, que también son muy importantes en este caso, en toda la Ciudad de México, ellas tres, dentro de los servicios de salud, la doctora Karina Hernández y la doctora Marta son las que reciben a todos los pacientes que se refieren de las diferentes zonas de la Ciudad de México, quienes las detectan, diagnostican, hacen los estudios y dan el seguimiento a los pacientes. Esta es de la campaña de esta semana que tuvimos en la inauguración de la Jornada Nacional, en donde pues nos apoyamos también de botargas para, como les digo, el llamar la atención de la gente, que lleguen y pregunten qué están haciendo aquí, pues también nos ayuda mucho para poder darle la información, decirle, bueno, mire, pues ellos están aquí para brindarle información sobre cáncer oral, sobre la autoexploración. Es una campaña que realizamos y que pues es muy grato que ustedes se acerquen. ¿Qué fechas importantes debemos de tomar en cuenta? Tenemos el 4 de febrero como Día Mundial contra el Cáncer, el 31 de mayo Día Mundial sin Tabaco, y el 5 de diciembre, ya estamos a unas semanas, un poco menos de un mes, para el Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal, en donde tendremos que hacer algo de difusión en redes sociales y sobre todo el poder compartir información sobre esta campaña. Este es el QR y abajo viene como la liga de donde pueden ustedes entrar a nuestra campaña de Saca la Lengua. Al entrar a esta campaña pueden obtener información básica, datos de lo que es la campaña como tal, y viene una parte en donde se pueden ustedes capacitar para ser voluntarios de esta campaña, para poder entender un poquito más todo lo que manejamos con la campaña. Aquí les dejo parte de esta presentación, la liga también para que la puedan tener más fácilmente. Y este es un breve examen que les comparten en esta misma página, en donde podemos colocar algo de información para que nosotros, para que ustedes puedan ser voluntarios de la campaña y estar con el conocimiento adecuado de lo que podemos abarcar. Pues les comparto mi contacto, les comparto el contacto también de nuestros coordinadores de la campaña de Saca la Lengua, Prevenir el Cáncer Bucal en Latinoamérica. Está el doctor Patricio Rubio de Chile y la doctora Daniela Muela, que es la coordinadora en México. Yo estoy como contacto aquí en la Ciudad de México, entonces para mí es un placer poder haber estado con ustedes estos minutos y compartirles la información de lo que podemos hacer con esta campaña. Como les dije, es una campaña fácil de poder estar promocionando, difundiendo y compartiendo con la población. Pues muchas gracias a todos.
Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por su intervención, por socializarnos y mostrarnos su campaña tan importante de Saca la Lengua relacionada con la prevención del cáncer oral y mostrarnos asimismo, como lo han hecho los otros conferencistas, la importancia de tener en cuenta esos factores de riesgo y, como usted lo mencionó y agregó uno muy importante, que es la parte de la higiene bucal. Asimismo, recordar la importancia del examen oral o del autoexamen oral para detectar posibles lesiones sospechosas. Adicionalmente, le agradezco por mostrarnos cómo hacer esa campaña, cómo la tienen estructurada desde la parte de promoción y educación hasta ya la parte final en donde socializan, por ejemplo, con la infografía. Muchísimas gracias. Les recuerdo nuevamente a los asistentes que es muy importante que registren su asistencia para poder obtener la certificación que vamos a emitir de este primer seminario internacional. Gracias a todos y cedo la palabra al doctor Francisco Magaña, quien se encargará del cierre de nuestro evento. Muchas gracias, doctor Francisco. Pues muy buenos días. Les agradezco muchísimo el poder haber estado esta mañana aquí trabajando con todos ustedes. Quisiera yo darles las gracias también por parte de mi rectora, la doctora Ludivina Herrera Luque, quien manda felicitar a todo el comité organizador, así como los ponentes. De verdad que esta mañana hemos visto pues todo lo que se refiere al diagnóstico, a los aspectos clínicos y pues obviamente las campañas que existen en este tema tan importante. De verdad que quiero agradecer muchísimo a la doctora Marta López de la Universidad Cooperativa de Colombia por todo el trabajo realizado durante todo este momento, a todas las personas involucradas de la Universidad de Santa Marcelina de Brasil, obviamente a nuestros 3 conferencistas, al doctor Herrera, a la doctora Núñez, al doctor Rodríguez, por todo el trabajo y por todo lo que hemos aprendido en esta mañana. Agradezco también muchísimo a nuestra universidad hermana, la Universidad Tecnológica de Guadalajara, con todas las personas que estuvieron activas en el chat. Estuve viendo muchísimo todo lo que se refiere en las preguntas que mandaban y todos los comentarios de UTEG. Entonces, muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica de Guadalajara y pues como lo dijeron cada uno de los conferencistas, como lo dijo la doctora Marta y lo vuelvo a repetir yo, este es el primer seminario, pero esperemos que existan muchos más. Muchísimas gracias. Fue un trabajo muy bonito con todos. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron atrás de cámaras, a Abigail, a Xiomara, por todo el trabajo que hicieron de manera interna. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Desde México se despide su amigo Francisco Magaña Moeno de la Universidad Latinoamericana. Que tengan una excelente semana y a cuidarnos todos y a cuidar a nuestros pacientes. Pensamos en la educación de alta calidad y como empresa. Nos interesa ver un México con mayores alternativas de crecimiento a través de un acompañamiento cercano y auténtico, creando experiencias únicas y relaciones a largo plazo para toda nuestra comunidad. En Lotus Education, transformamos la vida de nuestros estudiantes mediante programas educativos que los hagan altamente competentes en el mercado laboral, mejorando su realidad económica y social. Confiamos en la gente y en el servicio. Sabemos que la clave de nuestro éxito es el valor que le damos a las personas. El equipo de Lotus está enfocado en mantener viva la posibilidad de hacer un México más fuerte y más justo por medio de nuestro trabajo. Creamos una plataforma que desafía el sentido humano de todos los que formamos parte de Lotus, entendiendo que el mundo cambia, los retos se transforman y las instituciones evolucionan. Apropiamos la innovación como pilar del crecimiento de nuestras instituciones educativas, buscando siempre la digitalización y la metodología más ágil. Constantemente buscamos oportunidades para brindar un nuevo servicio o experiencia a nuestros estudiantes y no nos detenemos hasta ofrecer el mejor producto. No somos un grupo educativo más, somos una plataforma líder de educación superior en México. Estamos dispuestos a revolucionar la educación.
Y ya empezamos.